capítulo 17, donde tuvimos ahí la lectura. Quiero que pienses un momento en las siguientes personas. No son personas reales, personas ficticias, pero son muy parecidas quizás a nuestras situaciones. Piensa en Antonio, que es un padre que perdió su trabajo porque la empresa donde él estaba cerró. Y no le gustaba mucho su trabajo, pero por lo menos era una fuente de provisión para su familia. Pero ahora, a pesar de que ha orado, de que ha buscado trabajo, no ha podido encontrarlo y no tiene cómo sostener a la familia. ¿Qué tipo de emociones estará sintiendo en su corazón en ese momento? Probablemente llega una desesperación. La desesperación de tener esa presión y no poder cumplir con la obligación que tiene. Piensa en Patricia, es una madre que es viuda ya de cierta edad y tiene problemas relacionales con sus hijos y no puede ver a sus nietos. Y ella tiene una carga por compartir el evangelio con sus nietos, pero no lo puede hacer. Y le ha pedido a Dios muchas veces que le solucione ese problema relacional y no parece que hay solución. Y se pregunta por qué las cosas son como son y poco a poco es probable que la amargura se vaya instalando en su corazón. Sebastián, un joven que graduó de la universidad hace 3 años y todavía no ha podido conseguir un trabajo en su área, un trabajo que le pague bien, que tenga un buen horario, que le permita servir en las actividades de la iglesia también. Y dice, Dios, ¿por qué? ¿Por qué me está costando tanto si yo soy tu hijo y si yo quiero estar en la iglesia y yo quiero servirte? Ricardo, un hombre de mediana edad, que de manera sorpresiva para su edad le ha dado ya cáncer de próstata y los pronósticos no son muy buenos. Él ha querido ser un buen padre, un buen esposo, y las cosas simplemente van de mal en peor. Y su corazón le reclama a Dios, Dios, ¿por qué pasan así las cosas? Mariana, una señorita de preparatoria, y se siente cada vez más aislada de su familia, cada vez más abandonada por sus amistades ahí en la preparatoria, incluso dentro de la iglesia, y en esa soledad que ella enfrenta, dice, Dios, ¿por qué la vida es tan difícil? No sé si te identificas con alguna de estas personas. Alguna de estas personas que dice, las cosas son más difíciles de las que yo me esperaba. Y estas personas que han buscado solucionar sus problemas en diferentes formas, en diferentes maneras, y se han topado con la realidad de que son demasiado débiles para resolver sus problemas. Que ellos no tienen la capacidad para solucionar su situación. Y luego han orado y parece que no hay respuesta de parte de Dios. Y se llenan de esa desesperación que viene de la mano de una decepción, que a veces incluso puede llevar a una depresión espiritual. Señor, ¿por qué pasan estas cosas? La semana pasada el pastor Mario predicó de Habacuc, un hombre que Dios usó para escribir un libro de la Biblia, y él mismo estaba desesperado con Dios de por qué obraba, de cómo obraba y por qué no había actuado de otra forma. E incluso cuando Dios le da una respuesta, no es la respuesta que él quería, y entonces protesta en contra de Dios. ¿Te has sentido así? ¿Has sentido impotencia, rabia, frustración, desesperación? Estoy seguro que la mayoría de nosotros nos hemos sentido así. Y cuando llegan esas sensaciones a nuestra vida, muchas veces llega la queja también. Estamos en una sección aquí en Éxodo donde la queja es la tónica. Y desesperados por nuestra debilidad, nos quejamos por el cómo, cuándo y cuánto Dios provee. Esto seguramente les va a sonar un poquito familiar de hace algunas semanas cuando estuvimos en Éxodo capítulo 16
Y estábamos hablando de estas situaciones en la vida de Israel. Habían visto cómo Dios los había rescatado, habían pasado por el Mar Rojo y Dios había destruido el ejército de Faraón. Y de inmediato llegan a un lugar donde no hay agua dulce, el agua es amarga y se quejan en contra de Dios. Y Dios provee agua dulce. Y luego no tienen comida y se quejan y murmuran contra Dios y Dios les provee de maná. Y Dios muestra que Él es proveedor, que Él quiere darles lo que ellos necesitan. Y nos hacíamos la pregunta, ¿por qué Dios los hace pasar por esas situaciones? Y dijimos que Dios los estaba probando. Dios los estaba probando no para ver si eran dignos de su gracia, sino que a través de la prueba ellos vieran la revelación de la gloria de Dios, conocieran a Dios y pudieran confiar y descansar en Dios. Ese era el objetivo. De hecho, pudiéramos usar las mismas lecciones del sermón de Éxodo capítulo 16. Se acordarán que la condición humana anterior, del sermón anterior, fue que nos quejamos contra Dios porque no nos gusta cómo, cuánto y cuándo provee para nuestras necesidades. Esto fue lo que vimos en el sermón en Éxodo capítulo 16, y la lección que aprendimos en Éxodo 16 fue que el autoexistente, todo suficiente Jehová es tu Dios proveedor, conoce, obedece y descansa. ¿Se acuerdan de estas cosas? ¿Sabes? Pudiéramos tomar esas mismas lecciones y aplicarlas a Éxodo 17 porque continúa la misma dinámica. Pero pues vamos a ajustarlo para ver los matices particulares de este capítulo 17. Pero sabes, van a seguir pasando circunstancias muy parecidas. ¿Has vivido eso en tu vida? Parece que estás en un círculo y no sales de ese círculo y es lo mismo. Parece que es la misma prueba, que es la misma lucha, el mismo conflicto y que no hay solución a estas cosas. ¿Te ha pasado esto? ¿Por qué? Bueno, es que Dios todavía no te ha enseñado la lección que Él quiere que aprendas. O tú no has aprendido la lección que debes de aprender. O todavía necesitas profundizar en esa lección. Y es por eso que Dios manda a veces las mismas circunstancias una y otra vez a nuestra vida, porque todavía tenemos algo que aprender. Y entonces queremos preguntarnos qué es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos cuando envía esas mismas circunstancias a nuestra vida. Y entonces vamos a ver en este pasaje, en Éxodo capítulo 17, ciertos matices, y por eso lo hemos cambiado un poquito. Y la condición que vemos en Éxodo 17 es que desesperados por nuestra debilidad nos quejamos por el cómo, cuándo y cuánto Dios provee. Ahora, ¿cómo observamos esto en este pasaje? Veamos Éxodo capítulo 17. En el versículo 1 nos dice que la congregación de Israel parte del desierto de Sin. Pero hay una frase muy importante ahí, a mediados del versículo 1. Conforme al mandamiento de Jehová. Y acamparon en Refidim. Estamos probablemente a unos 3 meses de que celebraron la Pascua y salieron de Egipto. O sea, no ha pasado tanto tiempo. Y se acordarán que una de las cosas claves del capítulo 16 y del final del capítulo 15 era si Israel iba a obedecer el mandamiento de Jehová. Y aquí ellos están obedeciendo el mandamiento de Jehová. Y obedeciendo el mandamiento de Jehová llegan a un lugar donde no hay agua. Y tristemente el pueblo recae otra vez en su actitud de queja en contra de Dios. Nos dice el versículo 2 que altercaron con Moisés. Y la palabra altercar es muy fuerte. Tuvieron un pleito fuerte con Moisés. Le dijeron a Moisés, danos agua para que bebamos. Y Moisés les pregunta, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo ahí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Es curioso, ¿no? Como parece que están llorando como niños. Ay, pobrecito de nosotros, mira lo que nos está pasando. Dicen cosas ridículas y nos reímos un poquito, ¿no? Cuando leemos esto, pero no es verdad que muchas veces nosotros sentimos y decimos cosas ridículas también en situaciones de desesperación.
Pero ahora ellos le ponen a prueba a Dios. Ellos ponen a examen a Dios. Y al probar a Dios, le dicen a Dios que está reprobando el examen. Dios, tú no nos estás dando lo que tú deberías de darnos. ¿Te das cuenta de lo que acaban de hacer? Ellos se acaban de poner en el lugar de Dios. Dios es el que debía de probarlos a ellos, pero ahora ellos están probando a Dios. Y hermano, cuando en tu corazón hay una actitud de recriminación, tú le estás quitando el pueblo a Dios, el puesto a Dios. Cuando tú le recriminas a Dios, tú le has quitado el puesto a Dios. Tú te has puesto como Dios. Tú te has puesto como juez encima de Dios. Y tú le estás exigiendo a Dios que Él haga lo que tú quieres que Él haga. En vez de que tú sirvas a Dios, tú estás exigiendo que Dios te sirva a ti. En vez de hacer la voluntad de Dios, tú estás exigiendo que Dios haga tu voluntad. Muchas veces nosotros nos hemos puesto en el lugar de Dios. Hemos reprobado a Dios. Hemos exigido que Dios haga lo que nosotros queramos. Y esto es lo que el pueblo ha hecho. Hermano, yo te pregunto, en tu corazón, ¿hay esa actitud de recriminación y de queja en contra de Dios? Otra vez, como vimos en Habacuc la semana pasada, hay ocasiones donde, como hijos de Dios, nosotros podemos cuestionar y hay preguntas y dudas saludables, legítimas. Pero hay dudas ilegítimas. Hay una falta de fe, una queja, que es una recriminación que nos lleva a alejarnos de Dios, a resistir la voluntad de Dios. Y esto es lo que está pasando aquí en el corazón de Israel. Y eso frecuentemente llega a nuestro corazón. Y nos quejamos en contra de Dios. Y aquí el pueblo se queja en contra de Dios. Y le ha quitado el puesto a Dios. Le ha dicho a Dios, Dios, nosotros sabemos mejor cómo llevar a cabo las circunstancias de nuestra vida. ¿Tú le has recriminado a Dios así a veces? Estoy seguro que todos. Dios no es así. Dios no debería de ser así. No debería de ser tan difícil. Debería de ser más fácil. Hasta Moisés cae también en esa recriminación. Mira el versículo 4. Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Pobrecito de mí, este pueblo me va a matar. Es curioso notar cómo anteriormente él había animado al pueblo a confiar en Dios. Pero como ya es la tercera vez que esto pasa, ahora él mismo se pone en una actitud de desesperación y de recriminación en contra de Dios. Los líderes espirituales no están exentos de caer en esta desesperación. Pero aquí en el versículo 5 Jehová interviene de nuevo. Y Jehová dijo a Moisés, pasa delante del pueblo y toma contigo de los ancianos de Israel y toma también en tu mano tu vara con que golpeaste el río y ve. Y aquí yo estaré delante de ti ahí sobre la peña en Horeb. Y golpearás la peña y saldrán de ella aguas y beberá el pueblo. Él debe tomar ahí de los ancianos, los líderes. Van a ir a una peña donde Dios va a indicar, poniendo su presencia sobre esa peña. Es en Horeb. Horeb es el nombre de una montaña y es el nombre de la zona que rodea esa montaña. Horeb tiene otro nombre. Horeb también es Sinaí. O sea, están cerca del lugar donde Dios va a revelar su gloria y Dios va a dar su ley y Dios va a establecer su pacto con la nación de Israel. Y ahí cerca de este lugar Dios va a manifestar su presencia y Él va a tomar esa vara con la que golpeó el río. ¿Se acuerdan en Éxodo cuando están en Egipto todavía y Él toma la vara y golpea el río Nilo? ¿Y qué sucede? ¿Se convierte en qué? En sangre. Se convierte en sangre. Dios había usado esa vara anteriormente.
Y ahora va a usar esa vara y va a golpear la piedra y va a salir agua. Y lo hace delante de los ancianos, porque los ancianos van a dar testimonio de que esto es algo milagroso. No es que Moisés de repente descubrió un ojo de agua que nadie sabía que estaba ahí. No, Dios va a hacer algo milagroso en la vida de Israel y va a proveerles agua. Yo me pregunto, ¿qué habrán pensado los ancianos cuando Moisés iba con ellos? Moisés, vas a golpear una piedra y va a salir agua. Ay, Moisés, la verdad, si estás desesperado, si estás loco, eso no pasa. Pero ellos deberían de haber recordado a Moisés golpeando el río y el río convirtiéndose en sangre. Deberían de haber recordado que Dios es el autoexistente, todo suficiente, que nada es imposible para Él. Y ahí Moisés toma la vara y golpea la piedra, y de la piedra sale agua abundante y cristalina, del cual se puede nutrir y suplir la necesidad que tiene el pueblo de Dios. Y ahí el pueblo de Dios conoce otra vez la gloria y el poder de Dios. Y no lo hubieran conocido si Dios no los hubiera puesto en un lugar donde no hay agua. Hermano, esas circunstancias que tanto te desesperan, Dios las ha puesto ahí para que tú le conozcas de una forma que nunca lo conocerías si no estuvieras ahí. Eso es lo que Dios está haciendo. Y Moisés reconoce lo que Dios está haciendo. Y en el versículo 7 dice que llamó el nombre de aquel lugar Masa y Meriba. Le pone nombre a este lugar, y no es un nombre bonito. Masa significa prueba. Como ellos habían probado a Dios, habían tentado a Dios. Meriba significa contención o rencilla, porque ahí habían tentado a Dios y habían tenido una rencilla contra Dios. Sabes, hermano, nos gusta recordar nuestros éxitos, ¿verdad? Y nos gusta olvidarnos de nuestros fracasos. Aquí Moisés le pone nombre para recordar el fracaso. Y a veces necesitamos recordar nuestros fracasos y las lecciones que deberíamos de haber aprendido en ese fracaso. Y aquí le pone Masa y Meriba, probar o tentar, y contención. Porque ellos tentaron a Jehová, se pusieron en el lugar de Dios como jueces por encima de Dios, y dudaron no solamente de la provisión de Dios, pero también dudaron de ¿qué? Dudaron de la presencia de Dios. ¿Te das cuenta? Ahí al final del versículo dice que ellos se preguntaron, ¿está pues Jehová entre nosotros o no? Este es un reto en contra de Dios. Están cuestionando a Dios, y dudar de la provisión de Dios es dudar de la presencia de Dios. Dudar de la provisión de Dios es dudar de la presencia de Dios entre nosotros. ¿Te das cuenta, hermano, que cuando tú cuestionas a Dios, tú estás cuestionando si Dios te cuida, si Dios te ama, si Dios provee para ti? Tú estás cuestionando la misma presencia de Dios en tu vida. Porque si tú eres hijo de Dios, Dios te ama y Dios va a proveer lo que tú necesitas y Él va a cuidar de ti. Israel aquí pensaba que Dios no estaba con ellos. Una pregunta, ¿por qué pensaban que Dios no estaba con ellos? Porque no tenían agua. Medían la presencia de Dios con ellos por sus circunstancias terrenales, por cómo les iba. Si nos va bien, entonces Dios está con nosotros. Si nos va mal, entonces Dios no está con nosotros. Y, hermano, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Medimos la presencia de Dios con nosotros por nuestro estómago. Si tenemos que comer, Dios está con nosotros. Si no, entonces Dios no está conmigo. Medimos a Dios por nuestra cuenta bancaria.
Si la cuenta va bien, entonces Dios está conmigo. Y si va mal, entonces Dios no está conmigo, Dios me ha abandonado. Mido la presencia de Dios en mi vida por mis relaciones interpersonales. Si tengo buenas amistades, entonces Dios está conmigo. Pero si mis relaciones personales van mal, entonces significa que Dios no está conmigo. Estamos midiendo nuestra vida y la presencia de Dios en nuestra vida por nuestras circunstancias. Y hermanos, este es un error de tal magnitud que te puede costar la vida. Literalmente lo digo así, te puede costar tu alma. ¿Por qué? ¿Quién actúa así? ¿Quién mide la presencia de Dios y la bendición de Dios en su vida por sus circunstancias terrenales? Voy a leerte unas palabras de Jesucristo. No os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. ¿Quién actúa así? Los gentiles, las personas que no conocen a Dios. ¿Cómo actúan los verdaderos hijos de Dios? El siguiente versículo lo dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Los hijos de Dios buscan no a Dios en sus circunstancias, sino buscan el reino de Dios. Miran más allá de las cosas terrenales, de la bendición material. Miran las verdades espirituales, buscan el reino de Dios y dejan que Dios se encargue de darles las bendiciones materiales y terrenales. Eso es como vive un verdadero hijo de Dios. Y hermanos, nosotros vemos a Israel y parece imposible que ellos dudaran de la presencia de Dios entre ellos. Habían visto a Dios hacer las 10 plagas y protegerlos a ellos de las plagas. Habían visto a Dios sacarlos de Egipto y tragarse al ejército del faraón. Habían visto la provisión de agua y la provisión de maná. Y otra vez están viendo la provisión de Dios de agua. Pero siguen dudando de la presencia de Dios en sus vidas y parece imposible. Decimos, ¿cómo es posible que ellos lo vean así? Pero hermanos, Dios a nosotros nos ha dado mucho más que a ellos. Y nosotros también seguimos dudando de la presencia de Dios. Seguimos cuestionando. ¿Cuándo? Cuando las cosas materiales nos van mal. Cuando nuestras relaciones personales nos van mal. Eso significa que Dios no está conmigo. Pero hermano, eso significa que tú estás viendo la vida como un gentil, como una persona que no conoce a Dios. Y cuando tú le recriminas a Dios porque Él no te ha provisto como tú quieres, tú estás cuestionando la presencia de Dios mismo en tu vida cuando Dios te ha dado todo. Te ha dado todo. Y Dios te ha puesto en esa circunstancia difícil para que tú aprendas algo acerca de Dios. ¿Qué es lo que ellos deberían de haber aprendido aquí? Quisiera que buscaras 1 Corintios capítulo 10, porque el apóstol Pablo nos explica lo que ellos deberían de haber aprendido. 1 Corintios capítulo 10. O sea, sin duda, ellos debían de aprender que el autoexistente, todo suficiente Jehová estaba proveyendo sus necesidades físicas. Pero hay algo más aquí. Y Pablo quiere que ellos lo entiendan. 1 Corintios capítulo 10, versículos del 1 al 4. Dice así: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube que era la presencia de Dios, guiándolos. Y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Dices, ¿qué significa eso? Bueno, hay muchos puntos aquí interesantes, pero pasar el mar no era simplemente escaparse de Faraón. Era identificarse con Moisés y el pacto que Dios iba a dar a Israel, que más adelante lo conocemos como el pacto de Moisés o el pacto mosaico, que se va a establecer aquí en Sinaí, en Horeb. Y cuando ellos pasan por el mar, el apóstol Pablo usa la metáfora del bautismo,
Para decir, de la misma manera que nosotros como cristianos, cuando somos bautizados en el Espíritu, en nuestra conversión, somos hechos miembros del cuerpo de Cristo, y cuando nuestro bautismo físico nos identifica con el cuerpo de Cristo, todo esto parte del nuevo pacto, que todo eso es una ilustración, y lo encontramos ilustrado aquí en Israel. Ellos se identifican con Moisés y el pacto de Moisés por ese bautismo cruzando el Mar Rojo. Sigue hablando. Dice que todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿De qué alimento está hablando aquí el apóstol Pablo? Está hablando del maná, lo que vimos en el capítulo 16. Ahora, cuando Dios les da maná, ¿qué quiere que ellos entiendan? No solamente que Dios está proveyendo sus necesidades físicas. Les voy a poner aquí en la pantalla un versículo. No pierdan el lugar en 1 Corintios porque seguimos leyendo. Pero en Deuteronomio capítulo 8, Moisés les explica. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto. Para afligirte. ¿Para qué? Para probarte. Para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, tú ni tus padres la habían conocido. ¿Con qué razón? Para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. O sea, la falta de pan y la provisión diaria del maná debía de decirle a Israel que ellos necesitaban algo más que pan físico, que ellos necesitaban el pan de la palabra de Dios, que había un pan espiritual que ellos necesitaban. ¿Te das cuenta lo que está pasando? Oye, pasar el Mar Rojo no es simplemente pasar el Mar Rojo, hay una lección espiritual ahí. Comer el pan, el maná, no es simplemente tener comida, hay una lección espiritual ahí, hay una verdad espiritual, hay un pan verdadero que tú necesitas y es la palabra. Y nosotros sabemos que Jesús es la palabra. Jesús es el verdadero pan y lo vimos en Éxodo capítulo 16, es el pan de Dios que descendió del cielo, que les da no solamente vida física, sino que les da vida espiritual. Y entonces, cuando nosotros regresamos aquí a este pasaje, en 1 Corintios capítulo 10, ahora habla de esta situación, en Éxodo 17, versículo 4. Y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. O sea que ellos debían de entender que más allá de sus circunstancias físicas, habían realidades espirituales. Hermanos, nosotros también deberíamos de entender que más allá de nuestras circunstancias físicas, hay realidades espirituales. Hay realidades que van más allá de lo tangible, de lo material, de la cuenta bancaria, de tus problemas de salud, de tus problemas relacionales. Hay realidades espirituales que Dios quiere que tú entiendas. Esas son las cosas que tú debes de entender, que tú debes de ver. Y cuando esa roca se abre y fluye agua, ellos debían de ver que hay una sed que solamente Dios puede satisfacer. Más adelante, Jesucristo, físicamente sediento, se sienta al lado de un pozo y donde viene una mujer samaritana, también sedienta. Y ella viene para tomar agua y Jesucristo empieza a conversar con esta mujer y le ofrece agua viva. Nos dice en Juan capítulo 4, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua, el agua del pozo, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que del agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. ¿Para qué? Para vida eterna. Y sabes, la mujer samaritana solo está viendo lo físico. En el siguiente versículo dice: Señor, dame esa agua
para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella quería no tener que regresar cada día al pozo para sacar agua. Y Jesucristo dice, no estoy hablando de agua física. No veas lo material, no veas lo terrenal, te quiero hacer ver lo espiritual. Y sigue conversando en ella para explicarle que Él, como el Mesías de Dios, trae agua que da vida eterna, agua que sacia la sed más verdadera y genuina y profunda del hombre. Más adelante en Juan capítulo 7. Jesucristo dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Ríos de agua viva. Y quizás tú estás aquí como la mujer samaritana y tú también estás diciendo, Señor, dame esa agua. Yo quiero esa agua. ¿Cómo puedes tener esa agua? ¿Sabes cómo? Por medio de la fe en Cristo. Por medio de la fe en Cristo. Porque cuando tú pones tu fe en Cristo, Él pone su Espíritu en ti y esas aguas emanan del poder del Espíritu de Dios. El versículo siguiente dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. Hermano, ¿te das cuenta de lo que está sucediendo aquí? Ellos veían su situación terrenal, material, física. Y Dios quería no satisfacer solamente su sed física, sino Él quería satisfacer su sed espiritual, la verdadera sed de su corazón. Hermano, Jehová, ese autoexistente, todo suficiente Jehová, Él es el único que puede saciar tu verdadera sed. ¿Entiendes eso? Él es el único que puede saciar tu verdadera sed. Y tú estás aquí buscando saciar la sed de tu alma. ¿Dónde? ¿Con el dinero? ¿Tú estás buscando saciar la sed de tu corazón con relaciones personales? Tú estás intentando saciar la sed de tu corazón con tus relaciones familiares, con una carrera. Quizás estás buscando alguna solución a tu problema en el alcohol o en las drogas o en el sexo. Tú estás buscando por donde sea que puedas sentirte bien y Dios viene a ti y dice, te he puesto en una situación donde no te he dado lo que tú quieres y no te lo he dado porque tú necesitas entender que yo quiero saciar la verdadera sed de tu corazón, que no tiene nada que ver con dinero o con el placer o con relaciones interpersonales terrenales, sino tiene todo que ver con tu relación conmigo. Eso es lo que Dios está haciendo en tu vida. Es por eso que tú estás pasando lo que estás pasando. Y quizás hay alguien que nos visita el día de hoy y tú nunca has creído en Jesucristo para el perdón de tus pecados, nunca has entregado tu vida a Él en arrepentimiento. Y quizás tú has intentado saciar tu corazón en muchas fuentes diferentes, pero hay una sola fuente que puede saciar tu corazón y es Cristo. Y eso sucede por la fe en la muerte de Jesucristo. La fe en su sepultura, la fe en su resurrección. Esa es la manera en que nosotros recibimos el perdón de nuestros pecados y el Espíritu de Dios es puesto en nuestro interior. Y ahora en nuestro interior fluyen aguas vivas. Fluyen aguas vivas de tu interior. Quizás tú estás aquí y dices, pero hermano, yo soy creyente.
Y yo no siento que de mi vida hay una fuente de agua espiritual que está fluyendo y está abundando en mi vida. ¿Por qué no? Pues es probable que no estás viviendo por fe en Cristo y andando en sumisión al Espíritu Santo. Tú estás viviendo por tus propias fuerzas, en tu propia sabiduría, por tus propios esfuerzos. Estás viviendo enfocándote en lo material y no en lo espiritual. Tú estás tomando el lugar de Dios. Tú estás erigiéndote como juez sobre Dios. Has puesto a Dios a examen y has reprobado a Dios. Dios, lo que tú estás haciendo no es justo. Y no te has dado cuenta que Dios quiere que tú te sometas a Él, te sometas a su Espíritu, y esa condición de desesperación y de decepción y de depresión quizás es una señal de que tú estás en tu debilidad intentando controlar al Dios del universo y a las circunstancias de tu vida y obligarle a Él a hacer lo que tú quieres, hacer tu voluntad en vez de someterte a su voluntad, en vez de obedecerle a Él. Mi hermano, si vas a conocer la plenitud de Dios, tienes que abrir tus ojos, tienes que mirar más allá de lo físico. Tú estás viendo un problema económico y Dios quiere darte una provisión espiritual. Tú estás viendo un problema de salud de tu cuerpo y Dios quiere sanar tu alma. Tú estás pensando en tus problemas relacionales con personas aquí sobre la tierra y Dios quiere profundizar en tu relación con Él, en tu relación espiritual con Él. Tú estás frustrado profesionalmente y Dios quiere colmarte de bendición espiritual. Ahora, hermanos, es verdad que muchas veces Dios sí provee de manera abundante en lo económico. Y muchas veces Dios sí responde a nuestras oraciones y nos sana físicamente y sana nuestras relaciones interpersonales y nos bendice profesionalmente, pero ese no es el objetivo. Y si Dios nunca nos bendice, ¿se acuerdan de Habacuc? Aunque la higuera no florezca, aunque no haya vaca en el corral, con todo me alegraré en Jehová. ¿Por qué? Eso solo es posible cuando miras más allá de lo físico y ves las realidades espirituales que Dios quiere enseñarte en esa necesidad física que tú tienes. Porque lo que Dios quiere hacer es sanarte, saciar tu verdadera sed. No la sed terrenal, sino la espiritual. Dios no ha terminado de enseñar a su pueblo que Él es el autoexistente, todo suficiente Dios proveedor. Y se lo va a enseñar ahora en una nueva faceta de la vida. ¿Cuál es la nueva faceta? La nueva faceta es un ataque de parte de los amalecitas. Nos dice el versículo 8 que Amalec viene para pelear contra Israel. Yo me imagino que Israel se siente un poquito sorprendida y decepcionada. ¿Por qué? Porque los amalecitas son parientes. Los amalecitas son descendientes de Esaú. Y probablemente ellos pensarían, bueno, al ser pues hermanos ya muy lejanos, pero deberían de apoyarnos, deberían de ayudarnos, pero en vez de hacerlo los atacan. Y es verdad que los ataques más dolorosos son los más sorprendentes, los que no nos esperábamos. Y aquí atacan a Israel y ellos se sienten dolidos, se preparan para la guerra. Nos dice en el versículo 9 que Josué recibe la indicación de escoger varones y salir a pelear. Ahora piensa un momento. Los israelitas han sido siervos y esclavos, han estado bajo opresión. Estoy seguro que Faraón no les permitió armarse. La mayoría de ellos probablemente tenían los cuchillos, las navajas típicas de un pastor o de una persona que se movía en el mundo antiguo. No tenían espadas, no tenían lanzas, no tenían escudos. No estaban preparados para ir a la guerra. Ahora tienen que juntar hombres para ir contra los amalecitas. Y Josué recibe este encargo y Moisés dice, mientras tú vas al campo de batalla, yo voy a estar sentado aquí sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Pues prefiero
estar con Moisés, ¿verdad? Pues pelea tú. Es interesante notar cómo llama la vara. Es la vara, no de Moisés, sino es la vara de Dios. Y el día de la batalla sucede algo inesperado. Versículo 11, sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía. Mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Dices, qué cosa más extraña. ¿De qué me está hablando este pasaje? Algunos aquí piensan que está hablando de la oración, porque los hebreos tendían a orar con las manos levantadas, por lo menos en ciertas ocasiones, no siempre, pero era una posición común. Pero creo que no está hablando aquí de la oración. ¿Por qué no? Bueno, ¿qué es lo que Moisés tenía en su mano? Nos dice el versículo anterior, tenía en su mano la vara de Dios. ¿Qué representa la vara? Representa el poder de Dios. Es la vara que se convirtió en culebra y se comió las culebras de los hechiceros de Egipto. ¿Se acuerdan? Es la vara con la que Moisés golpea el río Nilo y se convierte en sangre. Es la vara que Moisés extiende al cielo y vienen ranas y luego granizo y luego langostas. Es la vara que Moisés alzó sobre el Mar Rojo y el Mar Rojo se abre. Es la vara que Moisés alza sobre el Mar Rojo y el Mar Rojo se cierra y se traga a Faraón y al ejército de Egipto. Es la vara con la que golpea la piedra y sale el agua. O sea, esta vara representa el infinito poder del Dios autoexistente y todo suficiente. Y entonces cuando Él levanta la vara, por alguna razón, tiene una influencia en el campo de batalla. Yo te pregunto, ¿eso tiene lógica humana? O sea, es una estrategia el día de hoy que cuando los ejércitos van a la guerra, ahí está el general ucraniano, así, con una vara. No tiene lógica humana. ¿Por qué no? Bueno, no es una estrategia militar. Pero aquí hay algo más allá de lo físico. Aquí Dios está enseñando algo que tenemos que ver con los ojos de fe. Y lo que está demostrando Dios en esta situación es que la victoria no depende de Israel, no depende de Josué, no depende de su armamento, no depende de su valentía, no depende de sus soldados. Su victoria depende de Jehová, exclusivamente, totalmente de Jehová. Depende de Él, solamente de Él. Y si tuviéramos duda de esto, queda todavía más claro en el siguiente versículo. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado, el otro de otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿Sabes? La victoria ni tenía que ver con el gran Moisés, el redentor Moisés. Moisés, lo único que tenía que hacer era sostener la vara. Y Moisés no podía hacer ni eso. Moisés necesitaba ayuda para hacer lo más básico, lo más simple, lo más sencillo. Ni él podía hacer eso. ¿Te das cuenta? Que Dios nos está enseñando que Él es el único autoexistente y todo suficiente. Es el único. Si en tu vida lo único que tú tuvieras que hacer para solucionar tu problema económico, para resolver tus conflictos personales, para recuperar la salud, si lo único que tú tuvieras que hacer es alzar las manos y ponerlas sobre tu cabeza, ni eso podrías hacer. Es que no depende de ti, no depende de mí. La victoria la da Dios. Si Dios deshace a Amalek, si Josué está luchando,
tiene espadas, están luchando, sí, pero es una obra milagrosa de Dios. Piensa un momento, ¿Dios pudiera haber derrotado a los amalecitas sin que fueran al campo de batalla? Sí, de hecho lo hace en otras ocasiones. Pero en la mayoría de las ocasiones Dios da victoria cuando el pueblo lucha, cuando el pueblo pelea. Esta es una buena advertencia porque a veces podemos irnos a un extremo. A veces algunos dicen, bueno, como depende de Dios, yo no tengo que hacer nada. No, Dios normalmente provee. ¿Cómo? ¿Se acuerdan algunos de esas camionetas que veíamos hace tiempo que decían Dios proveerá? ¿Cómo? Trabajando, ¿verdad? Esa es la manera ordinaria que Dios provee. Y hay ocasiones extraordinarias cuando Dios escoge proveer de una manera milagrosa, de una manera grandiosa, que es inexplicable. A veces Dios escoge obrar así, pero normalmente Dios hace su obra cuando nosotros vamos al campo de batalla, pero luego Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Él da la victoria que nosotros no podíamos alcanzar por nosotros mismos. Esto es como Dios escoge obrar. Entonces no caigas en la pereza, en la flojera, en una supuesta fe que dice yo no tengo que trabajar. No, Dios quiere que tú vayas al campo de batalla, pero la victoria la da Dios. Y aquí encontramos que Dios quiere que recordemos lo que Él ha hecho. Y dice que lo escriban en un libro. Y el versículo 14, la última parte, dice: di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Quizás esto nos parece impactante, difícil, ¿no? O sea, ¿te parece injusto que Dios elimine a Amalec? O sea, nos parece genocidio. Nos parece que no debería de ser así. Desde nuestra perspectiva humana nos parece injusto. Pero yo te quiero invitar a recordar algo. En su justicia perfecta, Dios va a destruir a toda la humanidad pecadora. ¿Entiendes eso? Dios va a destruir a toda la humanidad pecadora. Todo hombre pecador se presentará delante de Dios y será condenado al infierno. Todos, sin excepción. Y por alguna razón nos parece más aceptable cuando ese juicio es allá, en el mundo venidero y no acá. ¿Sabes por qué? Porque lo estamos viendo desde una perspectiva humana. Lo estamos mirando con ojos terrenales. A veces Dios trae su justicia aquí sobre la tierra. A veces se va a esperar hasta después de esta vida y va a dar su justicia en el mundo venidero. Hermano, abre tus ojos. Míralo desde una perspectiva espiritual. Tú ves genocidio, cuando lo que deberías de ver es la justicia de Dios cayendo sobre un pueblo impío. Eso es lo que deberías de ver con tus ojos de fe. Hermano, ¿te das cuenta cuán invadidos estamos de pensamientos humanistas? Necesitamos mirar las cosas desde la perspectiva de Dios. Nos dice el versículo 15 que Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi. Quiere conmemorar la victoria de Dios. Edifica un altar, alaban a Dios, le pone el nombre Jehová Nisi. Algunos lo traducen Jehová mi estandarte, pero la palabra hebrea nis significa poste o asta. Eso es lo que realmente significa. La i al final es posesiva en hebreo. Jehová mi poste, Jehová mi asta. Y esa palabra pudiera describir el poste, el asta que tenían los soldados donde ponían sus banderas, sus estandartes. Y en el campo de batalla era un referente. Si veías a tu poste con la bandera avanzando, entonces tú avanzabas. Si veías que retrocedía, entonces tú retrocedías. Era como ellos luchaban, era el punto de referencia. Pero aquí no se refiere al estandarte que ellos tenían en el campo de batalla, sino que se refiere al poste, al asta, a la vara
que Moisés tenía en su mano. Porque el punto de referencia no era Josué sobre el campo de batalla, las banderas que él pudiera tener ahí. El punto de referencia de Israel era la vara de Dios, el poder de Dios que les daba la victoria. Ese era el punto de referencia. Es ahí donde ellos debían de mirar. Es ahí donde ellos encuentran la victoria. Años más tarde, el pueblo va a seguir quejándose contra Dios. Otra vez. Y en esa ocasión, Dios los va a juzgar. Estaban hastiados del desierto, estaban hastiados de comer maná, estaban hastiados de luchar contra enemigos. Se quejan contra Dios y Dios manda serpientes venenosas entre ellos. ¿Cómo podían ser salvos del veneno de la serpiente? Números 21 dice que Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. ¿Sabes cuál es la palabra asta? Nis. Y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre un asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Es impresionante, no tiene lógica. ¿Cómo eran salvos? Cuando miraban a la serpiente que estaba sobre el asta. Era el poder de Jehová que los salvaba. Todavía muchos años después, Jesucristo diría lo siguiente en Juan 3, 14 y 15. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La victoria más grande, la verdadera victoria, se alcanzó no en las llanuras de Refidim cuando Amalek luchaba contra Israel, sino la victoria más grande se alcanzó cuando Jesucristo fue levantado. Y ahí Él derrotó a la serpiente antigua. Y Él trajo perdón y vida a Jehová. Y lo que encontramos es que el autoexistente, todo suficiente Jehová te da la verdadera victoria. Te la da en Cristo, te la da en el perdón de tus pecados, te la da cuando tú llegas a ser hijo de Dios, te la da cuando tú tienes vida eterna. En vez de estar condenado para siempre en el infierno, ahora tienes vida eterna. Eso es lo que Dios está haciendo, es lo que Dios está obrando. ¿Sabes? Dios no vino para que tú fueras rico, famoso, exitoso y sano. No, Dios vino en carne humana para que tú fueras salvo de tus pecados, para que tu relación con Dios fuera restaurada, para que tu carácter fuera transformado para reflejar a Jesucristo. Fuiste salvo para ser más santo, y si a veces necesitas no tener agua, Dios te quitará agua. Y si a veces tú no tienes que tener trabajo para ser más santo, Dios te quitará el trabajo. Y si tú no puedes tener lo que tú ansiabas, quizás hijos, quizás novios, quizás novia, quizás alguna carrera, Dios te lo va a quitar. Porque Él quiere darte lo que tú realmente necesitas. Él quiere darte victorias espirituales. Esas son las verdaderas victorias que Dios quiere obrar en tu vida. Y tú tienes que mirar a Cristo y anhelar esas victorias. Mirarlo no como los gentiles que no conocen a Dios, sino mirarlo como un hijo de Dios que ama las cosas espirituales. Y sí, a veces Dios te dará todas esas cosas, pero tú tendrás el reino de Dios porque buscas primero el reino de Dios y su justicia. Y dejas que Dios te dé lo demás. Esas son las verdaderas victorias. Y hermanos, es hermoso estar en una iglesia donde ves a Dios obrando de esa forma, dando verdaderas victorias. Hace unas semanas un hermano de la iglesia se me acercó después de un culto y me dijo que Dios había estado obrando en su vida en cierto tema que habíamos estado orando a Dios, que Dios obrara en esa vida.
Y ese hermano dijo, ¿sabes qué? No había estado dispuesto a entregar esto a Dios, pero ahora veo lo que es verdaderamente importante. Ojos de fe para ver la realidad. Esta semana un hermano me escribe y me dice que una petición que había tenido delante de Dios, por el cual habíamos estado orando por más de 6 meses, que Dios había empezado a contestarla. Ese es nuestro Dios. Y sabes, si alguien ve las vidas de esos hermanos, no ha cambiado su situación profesional, su situación económica, ni su salud, pero Dios ha dado ahí verdadera victoria. Ese es el Dios que nosotros servimos. Y la lección principal entonces que debemos de llevarnos para hoy, hermanos, lo queremos dejar muy simple. Jehová es el autosuficiente, todo suficiente, tú no. Tú no. Tú estás luchando con todo tu poder para tener más dinero, para resolver tus problemas relacionales. Tú estás luchando con todo tu poder para recuperar una posición que quizás antes tuviste. Y tú crees que todo está en ti. Tú no eres el autosuficiente Dios del universo. No lo eres. Nuestro mundo nos dice que sí. Vas al internet y encuentras frases, si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Cree en tu potencial y cambia frases como no puedo por sí puedo. La vida no se trata de encontrarte a ti mismo, la vida trata de crearte a ti mismo. Como si tú fueras el creador, como si tú fueras el autoexistente, todo suficiente. Tú no lo eres. Tristemente, muchos cristianos, supuestamente cristianos, dicen cosas parecidas. Joel Osteen, tienes grandeza en ti, la clave es sacarla. Declara que tú estás rebosante de poder, fuerza y determinación, que superarás cualquier obstáculo y sobrevivirás todo desafío y saldrás de cada dificultad mejor que cuando entraste en ella. Te estás declarando el yo soy. Te estás declarando todo suficiente, autoexistente. No está ahí. No está ahí. ¿Sabes a lo que te va a llevar eso? A la desesperación. Porque no está en ti. La victoria está en Jehová. Él es el autoexistente, todo suficiente. Hermano, entonces desecha tu desesperación. Desecha tu desesperación por la dependencia. No creas que tú lo tienes todo en ti. Es probable que algunos de nosotros no diríamos, si puedo soñarlo, puedo lograrlo. No. Pero nosotros vivimos como si fuéramos los autoexistentes todos suficientes. ¿Cómo? Te lo voy a demostrar. ¿Cómo? A ver, hermano, ¿cuántos días del último año, del año 2024, tú no leíste tu Biblia ni oraste? ¿Cuántos días? Estamos al inicio del año. Es un buen momento para evaluar esto. Hermano, cuando tú no lees tu Biblia, no te estás nutriendo del pan de la palabra de Dios. Tú estás diciendo, yo puedo con la vida solo. Cuando tú no oras, o solamente oras por cosas terrenales, tú estás diciendo que lo que te interesa es lo terrenal y que tú no necesitas a Dios para alcanzar lo terrenal. ¿Sabes cómo te deja eso? Desesperado, cansado, angustiado, sobrecargado, estresado. Dices, hermano, me acabas de describir. Sí, ¿por qué? Porque tú no eres el autoexistente todo suficiente, solo es Jehová. Y tu estrés, y tu desesperación, y tu depresión, y tu decepción es porque tú no has puesto tus ojos en Jehová y no estás dependiendo de Él. Y si quieres depender de Él, entonces echa todas tus ansiedades sobre Él, sabiendo que Él tiene cuidado de ti.
Tú puedes hacer que tus peticiones sean conocidas delante de Dios y dejar que Él te sacie tu verdadera sed. Hermanos, cuando pensamos en esto tenemos que reflexionar. Te dejo aquí con unas preguntas de reflexión. Tus quejas contra Dios revelan que le has quitado el puesto a Dios. Tu actitud de queja y de reproche a Dios, ¿te has puesto tú a probar a Dios en vez de ser probado por Dios? Tú no eres Jehová. No tienes el derecho de recriminarle, de cuestionarle amargamente. La segunda pregunta: ¿estás viendo realidades terrenales o espirituales? ¿Dónde tienes la mirada puesta? ¿Estás viendo tu dinero, tu salud, tu situación física? ¿O estás buscando el reino de Dios y su justicia primero? La última pregunta: ¿vives desesperado o dependiendo del autoexistente y todo suficiente Jehová? Hermanos, yo sé que entre nosotros hay personas que están pasando situaciones muy difíciles. Situaciones que rebasan tu capacidad. Situaciones que si las explicamos a otras personas decimos: no, eso es grave, eso es difícil, qué complicado. Eso sucede. Y pudieras amargarte en contra de Dios y decir: Dios, ¿por qué? O tú puedes mirar con ojos de fe y depender de Dios. Y aceptar la bondad de Dios y reconocer que en esa circunstancia Dios quiere saciar tu sed y darte una victoria verdadera. Porque Él puede hacerlo siendo el autoexistente y todo suficiente. Y si existe en ti un gran nivel de desesperación, no estás dependiendo de Dios. Hermanos, en un momento más vamos a cantar el Dios que adoramos. Ese canto nos recuerda que Él hizo los cielos y la tierra, tú no. Nos recuerda que con una palabra Él levanta a los muertos, tú no. Porque tú no eres el autoexistente, todo suficiente. Él es el gran yo soy. Él es Jehová. Él es. Tú no. Entonces vamos a orar y reflexionar y luego cantar, celebrando que adoramos al autoexistente, todo suficiente. Padre, somos débiles y nuestra debilidad nos lleva a la desesperación. Clamamos a ti, reconociendo que no somos nada. Nuestra victoria no está en nosotros, está en tu poder. Y Padre, te pido por personas que han intentado saciar su sed en diferentes fuentes, sánalos, sácialos, hazlos depender de ti. Padre, te pido por personas que no han puesto su fe en Jesús. Te pido que ellos puedan mirar a Cristo y ser salvos por fe y tener la victoria más grande que pudieran conocer. Padre, haznos depender de ti, porque tú eres autoexistente y todo suficiente. En nombre de Cristo pedimos esto. Amén. Reflexionemos unos minutos.